dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves, me ves, me ves. Buenas noches, buenas tardes para algunos de los que vean las 5 repeticiones de este programa. Los invito a quedarse. Ha sido la que pasó una semana con mucha información política en la provincia de Santa Fe, con esa guerra de los roces que de vez en vez se repite entre radicales y socialistas, pero esta vez con un agregado que antes no estaba, que es la presencia del PRO, el intento de formalizar Cambiemos. Entonces, claro, con el macrismo intentando romper el Frente Progresista desde afuera, limarlo, tienen que hacer un doble esfuerzo los socialistas para que los radicales que atienden por 2 ventanillas se queden con una sola. Esa es la verdad de la historia. Vamos a ver cómo sigue esto hacia futuro. Va a estar con nosotros la diputada nacional del Frente del Socialismo, Alicia Siciliani, también para evaluar estos primeros 6 meses de Macri, que me parece presentan un balance que de ninguna manera puede ser unívoco. Hay muchos problemas en la economía, muchísimos problemas. Hay una caída de imagen del presidente bastante fuerte, aunque se quiera morigerar por algunos lados, pero también hay una expectativa de la gente para que esto vaya mejor. Es decir, las encuestas dicen, ustedes preguntan, ¿usted está mejor o peor que el año pasado? La mayoría dice que estaba peor. ¿Usted cree que va a mejorar? Dicen las encuestas que una mayoría es optimista. En la resolución de este episodio entra a jugar el segundo semestre, que fue una especie de tierra prometida, que es una especie de tierra prometida del macrismo, ¿no? Que apostó todos los plenos hacia allí. Bueno, acá se va a definir buena parte de la historia relativa, porque, insisto, lleva muy poco tiempo Macri en el poder, pero la economía deberá dar señales diferentes. Eso en la cosa negativa. Como positiva hay cuestiones muy importantes también, una mayor integración con el mundo, un intento de cambiar los patrones comunicacionales del gobierno anterior. Y en Rosario y en la provincia de Santa Fe aparece también otro gran interrogante, que es el peronismo. El peronismo ha definido autoridades. En Rosario el presidente, el secretario general del partido va a ser Eduardo Tognoli, que va a estar aquí con nosotros. Con él también vamos a hablar de la marcha del gobierno local, pero fundamentalmente del peronismo. Y hablaremos de la realidad del gobierno nacional, del intento del PRO por formar Cambiemos en la provincia de Santa Fe, con el diputado provincial y presidente del PRO en Santa Fe, Federico Angelini. Esta es la propuesta, los invito a quedarse. Tras el corte dialogamos con Alicia Siciliani. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar.
prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descargala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. En este Día del Padre, 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. 16, 17 y 18 de junio en el Shopping del Siglo, Palace Garden, Centro Comercial a Cielo Abierto Fisherton y Alberdi. Para que tu viejo vuele de felicidad. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Estamos terminando de construir el Aliviador 3 en el barrio Empalme Graneros. Una gran obra para proteger contra inundaciones a Rosario y la zona de influencia del arroyo Ludueña. Es un desagüe de 2.300 metros a lo largo de Avenida Sorrento, que descarga en el río Paraná. Una inversión de más de 300 millones de pesos. Estamos donde tenemos que estar. Santa Fe, presente. Provincia de Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Unión Provincial posibilita. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Diputada Siciliani, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Semana difícil la que pasó para el Frente Progresista o chisporroteos que no van a ningún lado? No, para mí todas las semanas son difíciles porque tenemos la responsabilidad de gobernar y gobernar hoy la Argentina es difícil y como Frente Progresista la primera cuestión que tenemos, obligación con los ciudadanos, es dar respuesta a ese voto de confianza que nos ha entregado los ciudadanos. Después, estas especulaciones políticas sobre las elecciones del año que viene, a mí me parecieron absolutamente repudiables porque en el medio del ajuste, como estamos viviendo en el peor momento del ajuste, que no lo digo yo, lo dice el propio gobierno, estar hablando de elecciones para el año que viene me parece fuera de la sociedad y eso a mí me enojó un poco, pero dentro del frente yo el lunes pasado estuve con José Corral, estuvimos cenando, conversando, coincidíamos. ¿Habría sido dura usted con Corral? Yo no con Corral específicamente, porque la verdad que me enojé con la dirigencia política que pone en la agenda eso. Me decía José Corral que Julián Galdiano en el reportaje acá no quiso diario decir lo que había dicho, bueno, lo de siempre, pero creo que tenemos que sacar de la agenda las elecciones del año que viene. El Frente Progresista para el socialismo es una construcción política válida que está en los inicios del PCP, el Frente del Pueblo.
Nosotros no creemos que a una sola fuerza política pueda gobernar un país, ni una ciudad, ni una provincia. Creemos que tienen que ser afines ideológicamente y programática. Nos sentimos cómodos en el frente. El que no se sienta cómodo en el frente lo dirá oportunamente, pero ahora estamos a 6 meses de haber ganado las elecciones dentro del frente y tenemos que gobernar. Hay un elemento nuevo que es el PRO gobernando la ciudad, gobernando la nación, digamos, ¿no? Y las tensiones que provoca porque el radicalismo es socio a nivel nacional. Digo, ¿cómo se sigue? Porque va a haber evidentemente una lista de Cambiemos y va a haber una lista del Frente. ¿Y cómo se sigue después? Yo me siento muy cómoda y todo el Partido Socialista se va a sentir muy cómodo debatiendo en la sociedad un modelo político y un modelo ideológico, porque la verdad que discutir si vamos a financiar el Estado o no vamos a financiar el Estado, si vamos a blanquear capitales en el exterior o si vamos a blanquear la economía informal en la Argentina, son grandes debates de la sociedad en lo que nosotros nos sentimos muy cómodos y tenemos una idea, tenemos una historia, tenemos una ideología y la vamos a confrontar con la sociedad. Si la sociedad nos acompaña con el voto, va a estar maravilloso, y si no, tenemos que respetar la voluntad popular, y en ese sentido nos sentimos cómodos, no estamos desesperados por las elecciones de medio término del año próximo. Son elecciones muy importantes, no se eligen, Santa Fe no elige diputados provinciales, pero elegimos concejales en las ciudades y los concejales de las ciudades seguramente estarán preocupados por hablar de las ciudades que pertenecen en cada una de su distrito. Así que, y en el orden nacional, a diputados nacionales, vamos a ver a qué nos sentamos en Buenos Aires. Y ese es el gran debate, y ahí nosotros nos sentimos cómodos. La nación, somos acreedores de la nación, tiene una deuda histórica con nosotros. ¿Cómo es que nos van a devolver a los santafesinos todo lo que nos retuvieron indebidamente? Bueno, ahí vamos a ver quién se pone al frente de esta demanda para con la provincia de Santa Fe. Para usted el Frente Progresista no se rompe. No, de ninguna manera. Puede haber algunos partidos que crean que el Frente ya no los contiene y los tenemos que respetar. Algunos dirigentes. Algunos partidos, ¿no? Exacto, porque lo nuevo es algunos dirigentes. Puede haber y lo habrá, lo tendremos que respetar y obviamente el Frente tiene que estar abierto a incorporar nuevos movimientos sociales y políticos. Y yo recuerdo cuando el Frente abrió sus puertas a las organizaciones de la sociedad civil en el 2007 cuando ganó Wiener, nosotros a nivel nacional abrimos la puerta a gente que venía de la iglesia en Reconquista y en Rafaela, y ahí tuvimos amplísima mayoría de apoyo de la población. O sea que cuando el Frente se abre a la sociedad civil, incorpora dirigentes sociales, habla de los problemas reales de la gente, tiene buenos resultados electorales. Yo le hacía una entrevista a Bonfatti el fin de semana y a mí me llamó la atención cuando Bonfatti fue por ese lado, hablando de la apertura que el socialismo necesita, hablando de gente que incluso venga de afuera de la política. Ese es un elemento nuevo. Yo creo que si nosotros miramos nuestra historia, ¿por qué gobernamos esta ciudad? Y miramos a Hermes Wiener, vamos a saber cuál es la fórmula de que la política y la sociedad se sienta bien. Hermes Wiener, cuando fue secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, se preocupó por hacer la mejor gestión en salud. Y después abrió un centro de estudio para pensar los problemas de la ciudad. ¿Y a quién convocó? ¿Al Partido Socialista? No, convocó, además del partido, convocó a otros partidos políticos, a la universidad y a ciudadanos independientes de Rosario, y puedo hacer una de las gestiones más innovadoras que esta ciudad recuerde. Y esa fórmula y esos valores, puede cambiar la tecnología, puede cambiar, pero esas tienen absoluta y plena vigencia en una sociedad del siglo XXI, donde los ciudadanos quieren ser protagonistas, ya no quieren más que les digan cómo son las cosas, quieren que los escuches para ver cuáles son los problemas y cuáles. Yo esta mañana subí a un taxi, me miró y me dijo, usted es diputada, mire, yo le voy a dar 4 propuestas.
Y él me dio 4 propuestas o 4 ideas de cosas tan simples y tan concretas, pero que si uno las analiza profundamente, tenían impacto en la economía y en el empleo. Y eso creo que es lo que deben hacer los partidos del siglo XXI. Los dirigentes que creen que las sociedades tienen la suficiente formación y avance en su creencia, en sus saberes, que pueden hablar, no solo escuchar. Eso es algo nuevo que a los dirigentes nos cuesta muchísimo. Nosotros creemos que todavía podemos subir a una tribuna y a bajar línea. Hoy la sociedad cambió absolutamente y de eso se trata. Ese es el gran desafío que tiene este Frente Progresista. En el gobierno nacional dicen que el socialismo santafesino es más duro que Alicia Kirchner. La verdad que yo no sé a qué se refieren con dureza. Los ataques de Bonfatti, a veces Lifchitz. Claro, pero Bonfatti habla de ideas y habla de ideologías. Y Lifchitz habla de cuestiones muy concretas. Si nosotros, la nación tiene una deuda con nosotros, necesitamos saber cómo vamos a planificar esa deuda. Si la provincia de Santa Fe tuvo 23 días de lluvia con todo su sector productivo bajo agua, Lifchitz necesita saber cómo la nación planifica conjuntamente con la provincia. Entonces vos podés venir por Facebook a elegir un ciudadano, sacarte una foto y darle un abrazo, como lo hizo el PRO en toda la campaña electoral, que le dio tan buenos resultados. Pero a la hora de gobernar tenés que hacer las dos cosas, ir a abrazar a ese ciudadano común en las redes sociales, que queda muy lindo y es muy bueno, pero además tenés que tener plan de obras y el plan de gobierno. Y Lifchitz en ese sentido es muy firme. Yo no creo que sea duro, es muy firme en eso. Sabe Lifchitz que tiene 4 años, no tiene más de 4 años y eso es muy bueno. Entonces Lifchitz no puede estar perdiendo tiempo de un día, entonces le exige al gobierno respuestas concretas. Pregunto, usted es una de las referencias principales en la Cámara de Diputados del socialismo, de la centroizquierda. ¿Cómo van a votar ahora el tema del blanqueo, el tema de este mega paquete que se viene? En contra total y absolutamente, y se lo dijimos a Abad. ¿Por qué vamos a darle estas prerrogativas al capital financiero internacional, que ya tuvo un beneficio muy grande en no pagar impuestos? O fueron a paraísos fiscales para pagar pocos impuestos. El año que viene los países de la OECD hicieron un acuerdo global para perseguir informáticamente a este capital y detectarlo. O sea que la tecnología hoy nos permite detectar. Detectar es llamarlos y decirle, muchachos, paguen los impuestos. No, nosotros ahora le vamos a dar esta prerrogativa. Y lo que es peor aún, le bajamos impuesto a los bienes personales. Cuando hablamos de desigualdad, hablamos de esto, hablamos de la distribución de la riqueza. Los bienes personales son una exteriorización de las riquezas. Si me escucha el señor que tiene que pagar impuesto injustamente por un departamento y un auto, eso se soluciona fácil aumentando el mínimo no imponible. Pero nosotros tenemos que cobrar impuestos a los bienes personales. Y eso lo derogan. Entonces, esto es ideológico. Cuando nosotros hablamos de derecha y de izquierda, que tanto se enojan cuando decimos esto como si ser de derecha fuera algo deshonesto, no, nosotros decimos ser de derecha es tener una idea en cuanto a las cuestiones sociales y cómo se consiguen los objetivos. Ellos creen que bajando todos los impuestos y dándole todas las prerrogativas al capital van a crear la suficiente riqueza para compartir con los de abajo. Eso está probado que no va más, y lo probó Piketty, lo probó con estudios econométricos, que más crecemos en el capitalismo actual, más se concentra la riqueza en el capital. Y eso es lo que tenemos que repartir vía impuestos. Entonces, bajaron retenciones a las mineras, retenciones a la soja. Ahora le damos blanqueo a los capitales globales. Le vamos a terminar con los ingresos brutos, con los bienes personales. La verdad, ¿con qué vamos a abrir los hospitales y las escuelas? Que es el factor fundamental del desarrollo. ¿Y está de acuerdo con la resolución esta vía Massa con el tema ganancias, que parece de nuevo entrar en agua de borraja, porque en realidad el aguinaldo se va a pagar ganancias y después será descontado? Bueno, eso desprolijo, es suena. una improvisación constante,
una muestra de que no se estaba preparado para asumir semejante responsabilidad de gobernar. Uno cuando se presenta a elecciones, creo que lo primero que tiene que hacer es armar un plan de gobierno, escribirlo, y el primer día que se llega a saber qué acciones vas a tomar. Creo que es parte de la improvisación constante que se realiza. Yo creo que también el pago a los jubilados, que nosotros acompañamos, lo primero que le tenemos que decir a los jubilados es que cuidado, que esta ley al otro día no le van a devolver la plata en su caja de ahorro. Es un trámite uno por uno de 2 millones de jubilados que van a demorar 2 años en arribar. Ahora, obviamente que lo apoyamos porque es muy bueno reconocer que le vamos a pagar la deuda a los jubilados. Hemos hecho innumerables propuestas, hemos trabajado muy bien con Bocio, con La Baña, con La Espina y con Mazot, y creo que se ha logrado un buen proyecto, pero creo que en el financiamiento están muy equivocados, y ya sabemos que la mejor ley o la mejor cuestiones de derecho, si no hay plata para que la gente lo sienta en su bolsillo o en su persona, los derechos pasan a ser letra muerta. Así que necesitamos hablar de financiamiento del Estado, y eso no está en la agenda. Alicia, gracias por haber venido. No, mucha suerte. Muchas gracias. Estuvimos con la diputada nacional del socialismo, del Frente Progresista, Alicia Siciliani. El corte, y viene Eduardo Toñoli, secretario general del PJ Rosarino. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Un renovado Museo Gallardo te espera. Te invitamos a jugar, a compartir, a participar de dispositivos interactivos para toda la familia. Vení a descubrir los nuevos espacios recorriendo juntos 8.000 años de historia de nuestra región. Museo Gallardo. Expandimos la imaginación. Martes a viernes de 9 a 18. Sábados y domingos de 15 a 19. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines. Entras a una empresa, edificio, shopping. Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde. Son de Security Group y están para protegerte. Security Group. Seguridad privada. Contacto seguro 447-0077. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. UATRE,
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Eduardo Tonioli, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, nuevo periodo al frente del peronismo y el mismo desafío de siempre, ¿no? De convertir al peronismo en algo competitivo. Sí, exactamente. Es un nuevo desafío el peronismo, no solo de la ciudad de Rosario, sino del departamento de Rosario, en este proceso de recambio y de renovación de la estructura partidaria, de las autoridades del partido a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, con distintas realidades, con distintos mecanismos. En Rosario tuvimos la oportunidad de ir a una contienda electoral, algo que no sucedía hacía 8 años, y la verdad que con resultados positivos en la medida que el peronismo efectivamente es una fuerza con mucha movilización de cuadros, de militantes políticos, sociales, gremiales, y es una fuerza viva y una fuerza democrática. En un momento político de la historia del país, donde una parte importante de los partidos políticos, te diría que hasta el mismo partido de gobierno, en realidad son actas, no son partidos, son actas firmadas por un grupo pequeño de dirigentes, el peronismo se somete a un proceso electoral que permitió que en el departamento de Rosario voten casi 9.000 afiliados. Alguien puede decir, bueno, 9.000 sobre un padrón de 100.000 es poco, es el 9%. La verdad que es un padrón que viene acumulándose del año 82 sin ningún tipo de limpieza, entre comillas. Entonces, a ciencia cierta no sabemos cuál es el número. Lo que sí sabemos es que hubo un fenomenal proceso de adhesión y de afiliaciones, que sumó unas 7.000 afiliaciones en menos de 2 meses, producto de alguna convocatoria nacional, de ponerlo en freno a determinadas estrategias que venían por parte directamente del Ejecutivo Nacional. Vos recordarás a Macri yendo a Davos con Sergio Massa diciendo, alguien que no tiene hoy participación efectiva en la estructura formal del Partido Justicialista, diciendo que iba a ser el próximo presidente del Partido Justicialista. A partir de eso se hace una convocatoria de afiliaciones, el departamento de Rosario aporta un número importantísimo y ese es el votante efectivo de una interna de estas características, en gran parte, además del afiliado tradicional, además de quienes militamos de hace mucho tiempo en las filas del peronismo. Se logró una buena afluencia y además, obviamente nuestra lista se llevó mayoritariamente la adhesión de los rosarinos, ¿no? ¿Cómo asume el peronismo esta nueva etapa? Digo, porque vos sos una referencia del Frente para la Victoria, lo ha sido, el peronismo santafesino todos estos años estuvo bajo la influencia del Frente para la Victoria, lo mismo que el peronismo nacional, pero ahora han cambiado algunas cosas. Digamos, el kirchnerismo puro ha quedado afuera de la lista nacional, salvo alguna excepción. El presidente del Partido Justicialista, Olivera, que estuvo acá el lunes pasado, se manifestó a favor de unir a los diferentes sectores. Es como que vos sos la referencia kirchnerista que ha quedado en la conducción. Creo que la conducción en los distintos niveles del partido, sea elegido por el voto de los afiliados, sea por una lista de consenso, me parece ha arrojado, al menos en las cabezas, figuras que efectivamente uno puede entender que provienen de distintas trayectorias, pero que son garantías de un marco de unidad y de respeto, por un lado, a un proyecto que durante los últimos 12 años condujo los destinos del país, ¿no? Y por el otro lado, de entender que ese legado hoy es inseparable de la futura evolución del peronismo. Uno puede tener una mirada más crítica, menos crítica, de mayor adhesión, pero es parte de la historia del peronismo y parte de un proyecto que indudablemente hasta el más crítico no puede negar
que ha significado un proceso de recuperación de derechos y de recuperación de muchas de las banderas históricas del peronismo, ¿no? Movilidad social ascendente, eso que hoy algunos funcionarios del gobierno nacional de Macri y algunos economistas plantean como una ilusión que hay que conjurar, ¿no es cierto?, que hay que sacar de la cabeza de los argentinos, no es más que la proverbial vocación del peronismo por lograr la movilidad social ascendente, sobre todo de los sectores populares. Indudablemente nadie puede negar que ese proceso se ha dado de esa característica. Indudablemente estamos en una etapa donde necesitamos ir reconstruyendo una mayoría, si no, no estaríamos en la oposición. Eso es indudable. Y hay figuras que creo que pueden aportar en ese sentido. Yo compartí 4 años en la legislatura con Ricardo Olivera, es alguien que, aún no proviniendo del mismo espacio político al que pertenezco, aún proviniendo de una facción diferente que es la de los senadores, ¿no es cierto?, con sus características propias del peronismo, muchas veces de la que hemos sido muy críticos por su cercanía a la gestión del Frente Progresista. Durante estos 4 años lo que pudimos compartir con Olivera en la legislatura a mí me deja tranquilo, en el sentido que creo que es la mejor expresión de algunos sectores con los que no tenemos total afinidad, pero que indudablemente tuvieron que buscar y buscaron a alguien como Ricardo Olivera para que nos sintiéramos contenidos muchísimos otros sectores más cercanos, como decís vos, a estos últimos 12 años de gobierno, identificados con las banderas del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, ¿no? Y en el caso de Gioja y Scioli me parece que claramente han tenido una posición durante todos estos meses que no ha desentonado con lo que venimos planteando, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, nuestro posicionamiento frente a los fondos buitres y el acuerdo que ha generado el Gobierno Nacional, de rechazo, ¿no es cierto?, a ese acuerdo, ¿no? ¿Y qué opinás? Porque el Chino Navarro ha dicho, Cristina no nos conduce más, vamos por otro lado. Sí, me parece que se generó una serie de discusiones en torno a algunas declaraciones del Chino, que en realidad las discusiones se generan a veces sobre los títulos y no sobre el texto y sobre el fino de lo que se está planteando, ¿no? Y a veces los títulos son títulos refritos de una nota de un diario. La culpa la tiene siempre el periodismo. No digo eso, digo que es más, a ver, vos sos periodista gráfico y sabés que vende mucho más el título polémico, y quizás en el marco de un desarrollo mucho más amplio sale una frasecita de eso, sale el título que busca el periodista, sí, obviamente, claro, y que está bien, y es así, porque además la política también se moviliza y los debates se movilizan a partir de esos títulos, y a veces esos debates terminan siendo positivos. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que el Chino se refería a lo cotidiano, al día a día. Él habló de conducción táctica, y lo que está diciendo concretamente es: el peronismo necesita sentar en una mesa a 5, 6, 7, 10, 20 o 40 dirigentes políticos que tengan la capacidad de discutir en lo cotidiano, en el día a día, lo que está sucediendo. Y me parece que hoy el peronismo tiene que avanzar en ese sentido. Nadie negó ni el liderazgo ni el protagonismo de Cristina, pero alguien que ha sido 2 veces presidenta de la Nación, evidentemente no va a cumplir un rol que puede haber cumplido antes de serlo, ¿no es cierto?, de estar más en el llano y en la disputa de todos los días. Ese es un liderazgo que además trasciende al peronismo, trasciende al Frente para la Victoria, y tiene reconocimiento de estadistas mucho más allá de las fronteras del país. Ahora, la pelea cotidiana de todos los días hay que darla, y hay que darla muchas veces en las legislaturas, en los consejos municipales, en el Congreso de la Nación, sin esa espalda que antes te daba un liderazgo sentado en el sillón de Rivadavia, dirigiendo los destinos del país, y que todos los días tenía la oportunidad, en esto que tanto criticó la oposición, que tanto criticaron algunos medios de comunicación, que era decir todos los días qué es lo que se hacía en términos de gestión, algo importantísimo, dar cuenta de la gestión, y además cuál era el rumbo que seguía asumiendo el país. Quizá estamos en esa situación de debilidad, ¿no es cierto? Y además la debilidad que indudablemente da la derrota, que hace que haya que barajar y dar de nuevo, ¿no? ¿Observás que la segunda gestión, te lo pregunto porque sos concejal, sos una referencia ahí del peronismo en el Consejo, que esta segunda gestión de
¿De Fein arrancó mejor, peor o está igual que el anterior? Mira, yo tengo la percepción de que Mónica Fein viene haciendo una gestión que es una especie de evaluación de las gestiones anteriores del Frente Progresista. ¿No? Hay que decir del Frente Progresista, no es una gestión exclusivamente del socialismo, porque uno se encuentra con que hay otros sectores, fracciones del Frente Progresista que parece que le sacan el pie del acelerador o se desmarcan cuando hay algo que está mal. Ahora, cuando tienen que ir a buscar los cargos de secretario o subsecretario, están en la cola haciendo piruetas para que se los tenga en esa cuenta. es una mirada lúcida, porque dicen, no, la culpa de lo malo es de Fein, pero claro, sos parte lo malo de la colectivo. gestión, la culpa lo tienen los socialistas, y lo bueno se hacen cargo todos los del Frente Progresista. Sucede lo mismo a nivel, lo bueno si existiera, ¿no? Pero digo, sucede lo mismo a nivel provincial con el radicalismo, ¿no? En esta especie de colonización del Frente Progresista por parte de Cambiemos, cuya 3/4 parte parece que está con un pie en Cambiemos y con un pie en el Frente Progresista. Me parece que hay una gestión que se fue indudablemente devaluando y que no tiene los hitos que antes uno le podía reconocer a una gestión del Frente Progresista. Indudablemente también entiendo que se empiezan a evidenciar problemas que rebotan en necesidad de que la gestión sea mucho más ágil, que son del orden a veces de la situación económica y social nacional, de lo que sucede a nivel nacional. A mí me viene pasando en estas últimas semanas, en visitas que venimos haciendo y a distintas instituciones o a barrios, asentamientos irregulares de la ciudad de Rosario, donde toda la vida el peronismo ha tenido presencia, trabajó, hizo todo un laburo, y donde el reclamo habitualmente tenía que ver con cuestiones vecinales: pavimento, cloacas, poder tener un medidor comunitario, el acceso a luz y agua segura, la vivienda, un gran problema que se arrastra en el tiempo y que indudablemente, si bien se ha hecho muchísimo durante la última década a nivel nacional, no se ha alcanzado a saldar y a resolver. Esos eran los grandes reclamos, típico de un sector social con muchísimas carencias, pero que tenía la posibilidad de la salida laboral a través de la changa, el trabajo informal, etcétera, donde hoy nos encontramos con que el reclamo fundamental pasa a ser poner un comedor, por ejemplo, ¿no? Hay un reclamo casi de la cuestión del hambre y de la urgencia de la asistencia alimentaria, producto de la pérdida de todos los precios de referencia en un área sensible, que es el área de los alimentos, y que es la que empuja en 6 meses de gobierno a que haya más pobres. Indudablemente, no lo decimos nosotros, lo dice hasta la UCA. ¿Vos considerás que es grave la situación social ahora en Rosario, que ha empeorado, que todavía se puede encauzar? Mira, yo creo que hay un colchón que viene de la gestión anterior, que tiene que ver, gestión nacional anterior, que tiene que ver con una estructura de alguna manera, de derechos reconocidos por el Estado y de recursos a partir de esos derechos, que tienen que ver con la asignación por hijo, que tienen que ver con algunos programas tan criticados en su momento, que en realidad es una forma de drenar de recursos al mercado interno para que se consuma, para que la maquinaria que es el consumo del mercado interno, que es empujada por el consumo popular, siga funcionando, y que hoy, de alguna manera, significa un resto, ¿no es cierto? Ahora, como te decía recién, empiezan a aparecer estas discusiones y esta necesidad de, por ejemplo, abrir merenderos, abrir comedores, cosa que no veíamos del 2002, 2003, de la recomposición que se dio del 2004 en adelante. Indudablemente esto, y lamentablemente los estados locales van a tener que tomar nota si hay un Estado nacional que en todos estos meses lo que ha hecho es tomar medidas que indudablemente favorecen. La escuchaba recién a Siciliani, no tengo más que coincidir en algunas de las cosas que planteaban con respecto a la lectura del traslado de recursos a las grandes mineras, al complejo agroexportador. Bueno, le faltó hablar a Siciliani porque votaron y acompañaron a favor la cuestión de los fondos buitres, ¿no es cierto? Y el pago a los fondos buitres, producto o a través de un neoendeudamiento, ¿no es cierto?, que asume el Estado Nacional y que hipoteca el futuro de nuestro país durante 20 años. Digo,
Salvo eso, el resto del diagnóstico que hizo me parece correcto, es decir, hay una transferencia brutal de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados. No es una consecuencia no querida o un daño colateral, es una definición política. Este gobierno decide ir en ese sentido, a veces producto de que hay un sector importante de la sociedad que le dice basta, paremos, con los tarifazos, por ejemplo, tiene que parar y intentar de alguna manera revisar lo que está haciendo. Es muy fácil gobernar una ciudad, aún una ciudad del tamaño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde Puerto Madero. Lo que no es fácil es gobernar un país del tamaño de la Argentina, con las contradicciones y la riqueza incluso que tiene la Argentina, exclusivamente de Puerto Madero y en función de los intereses de los CEOs que atienden en las oficinas de Puerto Madero. Ahí se complica un poco más, hay que leer un poco más lo que sucede abajo, ¿no? Ahora va a venir Angelini y te va a refutar. Bueno. Pregunto, 10 segundos, estamos pasadísimos. Sí. El hecho de que si los radicales se van con el PRO, ¿ustedes podrían acercarse al socialismo? Yo creo que el socialismo ha tenido el socialismo ha tenido una mirada zigzagueante según quién es el interlocutor con que uno habla, de cara a lo que era antes el gobierno del peronismo, del Frente para la Victoria, y hoy con respecto al gobierno nacional. La verdad que es una incógnita, ¿no? Lamentablemente uno escucha a Siciliani, a Wiener, a los que siempre han tenido un rol más nacional y siempre han sido furibundamente críticos de los gobiernos anteriores y han sido funcionales a que la Argentina termine donde está hoy, ¿no? A Cambiemos. Gracias por venir. No, gracias. Hacemos el corte, viene el presidente del PRO, diputado provincial Federico Angelini. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Estamos terminando de construir el Aliviador 3 en el barrio Empalme Graneros, una gran obra para proteger contra inundaciones a Rosario y la zona de influencia del arroyo Ludueña. Es un desagüe de 2.300 metros a lo largo de Avenida Sorrento, que descarga en el río Paraná, una inversión de más de 300 millones de pesos. Estamos donde tenemos que estar. Santa Fe, presente. Provincia de Santa Fe. En Profundidad, ya tiene su propia aplicación. Descargala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En este Día del Padre, 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. 16, 17 y 18 de junio en el Shopping del Siglo, Palace Garden, Centro Comercial a Cielo Abierto Fisherton y Alberdi. Para que tu viejo vuele de felicidad. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Federico Angelini, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Mauricio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo asiste el PRO santafesino a estas peleas entre radicales y socialistas
de las cuales ustedes no son neutrales, porque hay un sector del radicalismo que se quiere ir al PRO. La verdad es que nosotros lo que decimos es que para el 2017 tenemos que armar ya pensando un proyecto de gobierno de cara al 2019. Entonces, lo que decimos es que el radicalismo, en el caso de que quiera ser parte de Cambiemos en la provincia, como lo es a nivel nacional, esa decisión tiene que venir lo antes posible. Obviamente después la decisión pasará por la UCR, pero claro está de que no se puede ser oficialismo a nivel nacional y al mismo tiempo ser parte de uno de los gobiernos más críticos hacia el gobierno nacional, que es el del Frente Progresista. Eso tira para abajo la teoría de algunos, de los radicales, hasta Galdeano lo dice, de que los proyectos son compatibles, de que se puede ser oficialista acá y oficialista en la nación. Es que, mira, si ha habido, y lo hemos charlado algunas veces cuando me has invitado a tu programa, es que ustedes saben que nosotros desde el PRO tenemos cierta coherencia en lo que tiene que ver con el discurso directo hacia la gente y no a través de las roscas y presentarle a la sociedad un proyecto en donde en julio nos vamos a estar criticando con radicales y en octubre vamos a ser aliados y lo mejor que le pudo pasar a la sociedad argentina, me parece que eso no corresponde. Y en ese sentido es que nosotros tenemos bien claro que el proyecto que nosotros queremos ya empezar a darle camino de cara al 2019 tiene que empezar lo antes posible para presentar una buena opción para el 2017. Ahora bien, ¿el candidato de Cambiemos sería Corral o el PRO tiene candidatos propios como para adentro de esa hipotética conformación de Cambiemos ir a una interna con los radicales? Nosotros, te digo, desde primero, hace un año sacamos 550.000 votos con un candidato que pocos le daban después del 2011 alguna oportunidad. Ese candidato hoy del CEL, no creo que haya una persona que conozca tanto la provincia de Santa Fe y su gente como él. Después te digo dos así... Pero está en Panamá del CEL. Está bien, pero porque está cumpliendo una función. Podría volver sin ningún problema y todos estaríamos atrás de él para apuntalarlo en términos del 2017. Pero después te digo dos nombres, Gabriel Chumpitaz y Roy López Molina. Dos personas que están realmente cambiando de cómo se trabaja en política en Rosario. Hoy nosotros vemos que, por ejemplo, Gabriel Chumpitaz está recorriendo 10 barrios por semana en su actividad legislativa y de recorridas territoriales. Y no solo Gabriel, sino todo nuestro bloque de concejales y diputados. Roy lo mismo, está teniendo una actividad muy fuerte en todo lo que es recorridas territoriales y actividad en la Cámara de Diputados. Entonces, la verdad es que nosotros estamos muy tranquilos de que de cara al 2017 nosotros tenemos muy buenos candidatos. La situación del gobierno santafesino, ¿cómo es recibida en la nación? Porque, a ver, ha trascendido por allí alguna crítica respecto al posicionamiento de Lifshitz, pero más de Bonfatti. Vos has dicho estas horas que el gobierno tiene una posición más dura que la de Alicia Kirchner. Es que la verdad es que nosotros nos sorprende muchas críticas que vienen de parte del gobierno provincial hacia el gobierno nacional. Primero, son atendidos todos los funcionarios, no solamente a requerimiento de ellos, sino que también cuando el gobierno nacional tiene que tomar alguna decisión estratégica en cuanto a Santa Fe, la mayoría de las veces son consultados. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las inundaciones, en muchos trabajos en conjunto, y al día siguiente nos encontramos con declaraciones fuera de lo que fue la reunión en conjunto entre Estado Nacional y Provincial. Lo que nosotros decimos es, nosotros queremos trabajar en equipo. Uno de los grandes metas, en esos tres grandes metas, objetivos que puso el presidente de la Nación en su campaña, es unir a los argentinos. De nuestra parte, siempre nos van a encontrar del lado de poder trabajar en equipo,
tanto nación, provincia como municipios. Me da la sensación de que tampoco al gobierno le conviene llegar a un punto de no retorno en la relación con el gobierno santafesino, atento a que tal vez haya habido votos compartidos, a que tal vez llegado el momento el gobierno nacional va a necesitar de una centro-izquierda competitiva para dispersar el voto opositor. ¿Lo ves así? Más allá de lo electoral. Nosotros no vamos a llegar nunca a ese nivel porque no es nuestra manera de gobernar. Aún recibiendo las permanentes pálidas por parte del gobierno provincial, nosotros siempre vamos a poner la otra mejilla y los vamos a estar convocando para gobernar a los argentinos. Como diputado oficialista, ¿no? Como presidente del partido en la provincia, ¿qué balance estás haciendo de la acción del gobierno nacional? Fueron 6 meses muy difíciles, que la sociedad lo sufrió. El presidente, en vez de aprovecharse esa luna de miel que generalmente se tiene entre los nuevos gobiernos y el electorado, tomó decisiones muy fuertes, muy importantes para poner de pie a la República Argentina, una Argentina que no reconocía ninguno de sus índices, de la inseguridad, la inflación, digamos, la grave crisis que tenía la Argentina de cara al mundo, la gran falta de inversiones. Hace 4 años que no se construía trabajo genuino en la Argentina, trabajo no genuino, perdón, del sector privado. Y esas decisiones obviamente tienen consecuencias, no son simpáticas, pero también tomamos paralelamente medidas muy importantes para acompañar a los que seguramente estas decisiones más les pesa. A los sectores más vulnerables, con las asignaciones, aumentando la asignación universal por hijo, a los jubilados, devolviéndole el IVA a los jubilados y a quienes reciben asignaciones, incorporando a los monotributistas para que reciban la asignación, haciendo salvando esta gran estafa que tuvo el Estado Nacional durante tantos años con los jubilados. La verdad es que cuando uno empieza a ver la cantidad, en Santa Fe hay más de 230.000 jubilados que se van a ver beneficiados con esta nueva ley que llevó adelante el gobierno nacional. Entonces, esas medidas tan difíciles que tomó el presidente, acompañándolas obviamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y de cara a este mes de julio, que nosotros creemos que la Argentina ya de pie, con muchísimas perspectivas de desarrollo, de crecimiento y por sobre todo de generación de trabajo, que es lo más importante. Siciliani dijo, llegaron al gobierno y no sabían qué hacer. Bueno, yo lo que les diría que hace 8 años y pico que gobiernan y todavía no saben qué hacer para bajar los índices de inseguridad. El principal problema de Santa Fe es la inseguridad, está claro. ¿Observás cambios en la gestión de Lifshitz respecto a la de Bonfatti? ¿Crees que son diferentes? ¿Crees que son distintos? ¿Se trabaja desde el lado de la oposición de manera diferente con uno que con otro? Yo, primero para mantener la coherencia, si estoy diciendo que en los primeros 6 meses de gobierno uno tiene que darle tiempo al nuevo gobierno, me parece que también tengo que aplicar esa misma teoría con Miguel Lifshitz en la provincia de Santa Fe, con una pequeña diferencia. El mismo signo político gobierna desde hace más de 8 años. Creo que en términos de seguridad y en términos de toda la cuestión tributaria, el Frente Progresista está teniendo un gran déficit y por sobre todo también, acompañando al tema de inseguridad, creo que la gran falta de infraestructura en la provincia son las grandes deudas de este gobierno, que ojalá, porque yo vivo en Rosario, soy de la provincia de Santa Fe, el gobernador Miguel Lifshitz y todo su equipo pueda revertirlo. Lo veo veo cierta dificultad, si no lo han hecho en 8 años, que lo hagan en este periodo, pero bueno, todo lo que yo pueda hacer desde mi lugar lo voy a hacer para ayudarlo a que cada vez gestione mejor. Cada vez que venía un 20 de junio, hasta el pasado, había todo un trauma porque el socialismo se quejaba de que la cosa venía organizada desde la nación y que dejaba de ser una fiesta patria para transformarse en un acto partidario. Estamos a muy pocos días del Día de la Bandera.
¿Cómo va? ¿Qué pretende el gobierno de esta fecha? ¿Cómo va a ser el acto si es que se han hablado de esto? Mira, te cuento, cuando me confirmaron que el presidente de la Nación venía a Rosario, hablé con Horacio Ríos, con el gobernador Miguel Lifchit, dándole los teléfonos de quienes van a organizar las actividades, poniéndose en contacto, y no he tenido más novedades. O sea, el gran desafío nuestro cuando decimos de unir a los argentinos tiene que ver con esto también, ¿no? Que el 20 de junio sea una fiesta de todos los rosarinos y de todos los santafesinos y de todos los argentinos, y no solamente de un espacio político. La gran convocatoria tiene que ser con banderas argentinas, que todos vayamos a recuperar esa gran fiesta que lamentablemente en los últimos años perdimos. Están trabajando Ríos con la gente de Secretaría General de la Presidencia para coordinar y que vuelva a ser esa una gran fiesta de todos los argentinos y no solamente de un color político. ¿Qué lectura se hace desde el PRO de la derrota de Cambiemos en Río Cuarto? ¿Qué son las reglas de la democracia? Que hay posibilidad de... A ver, nosotros manteniendo la institucionalidad, ¿qué hicimos? Muchísimos recursos, ¿por dónde se bajan? Por la provincia, como se debe hacer. Y ganó el partido... A ver, que hay 2 ministros que son del sector hay un ministro que es del sector de Schiaretti en el gobierno nacional. Lo que nosotros decimos es que ministro de Turismo. Sí, que ganó un sector de un sector del peronismo que está muy lejano al kirchnerismo y cercanos a nosotros. Obviamente nosotros teníamos nuestro candidato, la gente eligió al otro, y me parece que son las reglas de la democracia. Igual, hoy me hacían una nota preguntándome, bueno, pero Macri ahí sacó el 60 y pico % de los votos. Los votos no se transfieren, la gente apuesta mucho al presidente de la Nación, saben que estamos en un momento muy difícil, pero el gran dato es que tiene muchísimas perspectivas de salir adelante. Y me parece que en eso es donde no nos podemos decepcionar. Federico Angelini, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos y a todo el equipo. Estuvimos con Federico Angelini, presidente del PRO, diputado provincial. Hacemos el corte, el último, las conclusiones y se va el programa. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Hay una ciudad que te desafía a que no te detengas. Hay una maratón. 5 de junio 2016. Prepárate. santafecorre.com.ar. Organizan Casino Santa Fe, Canal 13 y Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22.
Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines. Un renovado Museo Gallardo te espera. Te invitamos a jugar, a compartir, a participar de dispositivos interactivos para toda la familia. Vení a descubrir los nuevos espacios recorriendo juntos 8.000 años de historia de nuestra región. Museo Gallardo. Expandimos la imaginación. Martes a viernes de 9 a 18. Sábados y domingos de 15 a 19. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Entras a una empresa, edificio, shopping. Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde. Son de Security Group y están para protegerte. Security Group. Seguridad privada. Contacto seguro 447-0077. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Bueno, han pasado por aquí Alicia Siciliani, diputada nacional, adelantó voto en contra de los diputados socialistas a la ley de blanqueo. Van a ver ustedes ahí lo mismo que pasó con votaciones anteriores, por ejemplo, ley antidespidos. El socialismo, los diputados socialistas van a votar de una forma y los diputados radicales de Santa Fe van a votar en otra. Eso se llama fractura expuesta, que se refleja después en la política local con bueno, lo que ha sucedido en los últimos días. Tognoli, el nuevo presidente repite Tognoli, gana de nuevo, seguirá al frente del PJ rosarino. Qué curioso, ¿no? El peronismo ni se escucha en Santa Fe, pese a que hizo una muy buena elección con Omar Perotti. Todos los ruidos son de socialistas radicales y el PRO. Y por último, Angelini, ratificando la intención del macrismo de ir hacia un frente también en Santa Fe, consolidando a Cambiemos, y dijo Angelini que bien podría ser Miguel del Cel el candidato a diputado nacional en el 2017. Se terminó el programa, muchas gracias, hasta el próximo lunes. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves